Capítulo 6. Cancelando deudas. Estábamos muy cargados. Tomábamos nuestras deudas muy seriamente. Luella acababa de dar a luz a nuestro segundo hijo y no teníamos los medios para pagar el enorme recibo. Nuestra pequeña iglesia estaba luchando por pagarnos y había encontrado inesperados gastos de auto y casa. Fue un periodo difícil en el que nos preguntábamos si tendríamos suficiente comida para la comida de nuestros niños. Entonces recibimos la llamada del hospital. Yo no quería responderla, pero sabía que debía hacerlo. Mientras caminaba hacia el teléfono anticipaba lo que me dirían. Esperaba las amenazas y la culpa. La única cosa que me dio paz fue que sabía que no podían recobrar a nuestro hijo recién nacido. La voz de una mujer que llamó era más amistosa de lo que había pensado. Me preguntó cómo estaba. ¿Cómo estoy?, pensé. ¿Cómo piensa que estoy? Estoy presenciando mi ejecución económica y usted me pregunta cómo estoy. Pero en lugar de decir lo que pensaba, murmuré alguna clase de no respuesta. Entonces ella dijo: tenemos un programa de asistencia para familias como la suya. Usted califica y hemos decidido cancelar su deuda. Nosotros tuvimos que pagar algunos gastos menores, pero no lo podía creer, no podía creer lo que estaba oyendo. Sentí como si hubiesen quitado una roca de mi pecho. No puedo expresar el gozo y la gratitud que inundó mi corazón. Después de llorar juntos, Luella y yo comenzamos a darnos cuenta que la cancelación de la deuda no solo nos había quitado una carga del pasado, sino que había cambiado nuestro futuro financiero. Ahora tendríamos que luchar, pero sin la carga de esta deuda pendiendo sobre nosotros cada día. ¿Por qué les he contado esta historia de gracia y provisión de Dios? Porque habla poderosamente de los matrimonios de quienes leen este libro. Los matrimonios saludables son saludables porque los esposos hallan gozo en la cancelación de deudas. No puedo pensar de un ingrediente más esencial en el matrimonio que el perdón. Sin embargo, el perdón no siempre es atractivo. El perdón es difícil y costoso. Te empuja hasta los límites de tu fe. Te tentará a temer y dudar. Pero cuando se otorga perdón y se cancelan las deudas, lo que se gana es mucho más grande que lo que cuesta. No creo que sea capaz de perdonarlo jamás. No creo que sea capaz de perdonarlo jamás. Estas fueron las primeras palabras que le escuché decir. A ella se le salieron en medio de sus sollozos y estaba convencida que no había manera que fuese capaz de perdonarlo. Yo creía que estaba a punto de escuchar una historia de abuso en serio, de traición, pero no fue así. Lo que oí me sorprendió. Serena dijo: Jairo es básicamente un buen hombre, trabaja duro, nos provee bien y ama a nuestros niños. Yo era un joven pastor y estaba confundido, no solo por su historia, sino porque realmente no entendía la importancia y la dinámica del perdón. En los años venideros aprendí lo esencial del perdón, no aconsejando parejas, sino un momento de dolor y gracia en mi propio matrimonio. Con gracia traté de ayudar a Serena a contar su historia. Ella y Jairo se habían conocido en la universidad, se habían enamorado locamente y se habían casado entre su segundo y tercer año de estudios. Decidieron que tenían que terminar sus estudios, así que solo podrían trabajar a tiempo parcial. Antes de que pasara el primer año ya tenían su primer niño. Ninguno de los dos era lo suficientemente maduro emocional o espiritualmente para lidiar bien con lo que tenían en sus manos. No solo eran dos pecadores casados uno con el otro, sino dos pecadores inmaduros casados uno con el otro. Tenían dificultades tratando de entenderse y expresaban precipitadamente su irritación. Jairo comenzó a acusar a Serena de ser egoísta y de estar permanentemente insatisfecha. Serena veía a Jairo como un desastre y exigente. No tuvieron peleas de tirarse en el suelo o arrastrarse, pero su comunicación era mayormente negativa, y su tensión, aunque de bajo nivel, siempre estaba flotando en el aire. Diariamente había problemas que no se resolvían y pequeños momentos de malos entendidos, dolor y cólera. Una y otra vez terminaban el día en un silencio decepcionante. Entonces se iban a dormir mientras repasaban en su mente los errores del otro. La lista se alargaba y la carga se hacía más pesada. A través de los meses y los años, esos momentos se convirtieron en patrones de pecado y juicio que ninguno parecía tener el interés o la capacidad de romper.
Ambos se aferraban a la lista de errores sobre el otro como si fuera una valiosa posesión heredada. Lo que al principio los había lastimado, ahora tenían miedo de soltarlo. Ambos se defendían de las acusaciones sacando su preciosa lista de las cosas malas que el otro había hecho a través de los años. Estas confrontaciones nunca avanzaban hacia la reconciliación. Cada plática parecía incrementar el peso de la carga y engrosar los muros de sus defensas. Pero sucedió algo más que fue devastador para su matrimonio. No fue que se pelearon físicamente ni que alguno de ellos fue infiel. No, lo que sucedió fue progresivo y sutil, pero dejó sin vida a su matrimonio. Ellos se habían gustado en un tiempo y te dirían que aún se gustaban, pero no era así. Había muchas más cosas acerca de Jairo que a Serena le disgustaban que las que le gustaban. De hecho, cuando Serena hablaba de manera positiva sobre Jairo, era sobre historias viejas. Y era duro para Jairo decir algo bueno sobre Serena sin minimizarlo con historias negativas y calificaciones irritadas. ¿Por qué había sucedido esto? Porque los patrones de pecado y fallas no eran acompañados por patrones de confesión y perdón. Lo que había quedado era la compilación de los errores del otro. Así que lo que meditaban uno respecto al otro era mayormente negativo. En sus mentes se veían diariamente a través de los lentes de sus fallas y así se olvidaban progresivamente de lo que era bueno en el otro. Esto simplemente hacía más fácil el enojo y la irritación. Eran una pareja en guerra y ambos estaban abrumados por la carnicería diaria de la batalla. Fue un amigo de Serena quien le rogó que buscara ayuda. La salida sería simple, pero el costo sería grande. La cosecha de la falta de perdón. La Biblia es muy clara: cuando siembras, cosecharás. Gálatas 6:7. En un matrimonio cosechas lo que previamente has sembrado y siembras lo que alguna vez cosecharás. Jairo y Serena no estaban experimentando dificultades misteriosas. Tristemente estaban cosechando lo que habían sembrado por años. Déjenme mostrarles las dañinas etapas de la cosecha de la falta de perdón. Estoy profundamente convencido de que el matrimonio de incontables parejas está siguiendo de alguna manera este rumbo. Número 1. Inmadurez y error. Los que se casan no solo son pecadores, sino que la mayoría entran al matrimonio bastante jóvenes, ingenuos e inmaduros. Típicamente en los primeros años de matrimonio hacen cosas tontas, egoístas y pecaminosas, cosas que ninguno pensó que haría. En su sorpresa y dolor dan lugar a la acusación, la culpa, el juicio y el castigo en lugar de recurrir a una honesta confrontación, a la confesión y al perdón. Lo que fallan en comprender es que no solo están respondiendo pobremente al momento presente, sino que están comenzando a establecer una dirección para su matrimonio. Cada acto egoísta, seguido por una respuesta amarga, daña los afectos que tienen el uno por el otro y la unidad que deberían disfrutar. Número 2. Caer en patrones de acomodamiento. Puesto que la confrontación, la confesión y el perdón son trabajo duro, es más fácil darle lugar a deseos inferiores. Es más fácil quejarse y retirarse, repasar en tu mente los errores del otro, compilar tu lista, gritar con cólera y amenazar. Muchas parejas caen en cómodos pero destructivos patrones en su relación. Mientras tanto, el afecto entre ellos se debilita y la distancia se ensancha. Número 3. Establecer defensas. En lugar de crecer como resultado de una vida de honestidad y perdón saludables, muchas parejas aprenden desde el inicio de su matrimonio a levantar muros de defensa contra las irritadas acusaciones del otro. Las parejas pronto aprenden que la mejor defensa es la ofensa, así que atajan las crecientes críticas de su cónyuge acudiendo a la lista que han compilado y recordándole cuán imperfecto o imperfecta es y cuán difícil es vivir a su lado. Esta combinación de autojustificación, convencernos que nosotros no somos el problema, y de acusación, decirle a nuestro cónyuge que él o ella es el problema, imposibilita las relaciones. No nos unimos buscando defender nuestro matrimonio contra los ataques, más bien nos estamos viendo como adversarios y levantando muros de defensa el uno contra el otro. Número 4. Fomentar el descontento.
Puesto que los esposos se permiten meditar en lo que está mal con el otro en lugar de celebrar lo bueno que Dios ha hecho en y a través de él o ella, su perspectiva se vuelve cada vez más negativa. Los seres humanos se mueven no por lo que les sucede en su experiencia, sino por su interpretación de lo que les sucede. Por eso esta evaluación negativa integral se convierte en el lente interpretativo con el cual se ve al cónyuge. Así, lo que antes no veían como negativo ahora lo interpretan negativamente. He aconsejado a muchas parejas que simplemente ya no se gustan. De hecho, he tenido esposos y esposas que me dicen lo duro que les resulta recordar qué les atrajo de la otra persona al principio. Número 5. Agobiarse. Llega un momento en el que vivir con alguien que no te gusta y sentir la necesidad de defenderte diariamente de sus ataques te agobia y desalienta. Una y otra vez se reciben las mismas ofensas y se lanzan las mismas acusaciones. El mismo debate acerca de quién de los dos es la persona más difícil con quien vivir sucede una y otra vez. Llegan al punto de temer levantarse por la mañana. Caminan sobre cáscaras de huevo, preguntándose cuándo estallará la próxima bomba y despedazará la poca paz que ha quedado. Número 6. Envidiar a otras parejas. Es duro cuando vives sin poder mirar sobre la cerca o al otro pasillo y no envidiar a las parejas que parecen tener lo que tú no tienes. Es tentador preguntarse cómo sería estar casado con esa otra mujer o ese otro hombre. Es tentador dudar del amor y la sabiduría de Dios cuando sientes que tú enfrentas dificultades que otros no. Es tentador lanzar otras parejas en el rostro de nuestro cónyuge. Comparar tu matrimonio con la maquillada apariencia pública de otra pareja es siempre peligroso, pero es particularmente destructivo para una pareja que ya ha dejado de encontrar razones para continuar. Y número 7, soñar con escapar. Siempre parece guiar hasta aquí. Están enojados, heridos y agobiados. Verdaderamente ya no se gustan ni buscan pasar más tiempo juntos. Se sienten abrumados y oprimidos. Se dicen a sí mismos que diariamente son víctimas de los pecados del otro. No pueden imaginarse que el otro vaya realmente a cambiar. Todo parece tan imposible. Así que comienzan a fantasear con escaparse. Al principio son solo pensamientos ilusorios provocados por el cansancio, pero luego se vuelven algo más. El camino entre la fantasía y la obsesión o entre la fantasía y la resolución con frecuencia no es un camino largo. Este es una posición en la que se hacen susceptibles a buscar un medio de escape que en realidad no es un escape, sino algo que complica el problema con el que ya se sienten agobiados. Usted puede estar pensando, vamos, Paul, esto es un escenario bien desolador. Bueno, yo les preguntaría, ¿qué ruta han tomado ustedes como pareja? ¿Tienen mayor respeto? ¿Un afecto más tierno? ¿Un aprecio más grande que el que tenían cuando se casaron? ¿Pueden confrontar y perdonar con gracia ahora más que antes? ¿Ha crecido su amistad? ¿Se ha solidificado su unidad? ¿O ha tomado su matrimonio el camino contrario? Recuerden, no habían pecados grandes entre Jairo y Serena. Su matrimonio se carcomió hasta quebrarse a causa de la gotera diaria de la falta de perdón. Entonces, ¿por qué la gente simplemente no perdona? ¿Por qué la gente simplemente no perdona? Esa es una buena pregunta. Si el perdón es más fácil y beneficioso, ¿por qué no es más popular? La triste realidad es que el rehusar perdonar nos da un poder destructivo de corto plazo en nuestra relación. Aferrarse a los errores del cónyuge nos da la ventaja en la relación. Mantenemos un registro de errores porque no estamos motivados por lo mejor para nuestro cónyuge, sino por lo que es conveniente para nosotros. Aquí están algunos de los beneficios oscuros del rechazo a perdonar. 1. La deuda es poder. Hay poder en tener sosteniendo algo sobre la cabeza de otro. Hay poder en usar las debilidades y las fallas de una persona en su contra. Cuando queremos las cosas a nuestra manera, sacamos algún error de nuestro cónyuge como si fuese una carta escondida. 2. La deuda es identidad. Aferrarnos al pecado, debilidad y errores de nuestro cónyuge nos hace sentir superiores. Nos permite creer que somos más justos y maduros que él o ella. Caemos en el patrón de adquirir nuestro sentido de identidad no siendo y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer, sino comparándonos con nuestro cónyuge.
Este patrón pone en juego la autojustificación con la que luchamos todos los pecadores. Número 3. La deuda es derecho. Por causa de los errores de nuestro cónyuge contra nosotros, él o ella nos deben. Cargan los errores de nuestro cónyuge, nos hace sentir que tenemos derecho y hace que nos sintamos cómodos, enfocándonos en nosotros mismos y exigiendo. Después de todo lo que he tenido que soportar en mi relación contigo, ¿no merezco? Número 4. La deuda es armamento. Los pecados y errores de nuestro cónyuge contra nosotros y los que llevamos con nosotros son como una pistola cargada. Es muy tentador sacarla y usarla cuando estamos molestos. Cuando nuestra esposa nos hiere, es una tentación herirla también, diciéndole en su rostro cuán mala e inmadura es. Número 5. La deuda nos pone en la posición de Dios. Es el lugar en el que nunca debemos estar, pero es una posición en la que todos nos hemos puesto. Nosotros no somos el juez de nuestro cónyuge, no somos quienes deberíamos disponer las consecuencias de los pecados de nuestro cónyuge. No es nuestro trabajo asegurarnos que sienta la cuota adecuada de culpa por lo que ha hecho, pero es muy tentador ascender al trono de Dios y asumir el lugar de jueces. Esta es una cosa desagradable. Es un estilo de relacionarse movido por el egoísmo grotesco. Es motivado por lo que nosotros queremos, sentimos y pensamos que necesitamos. No tiene nada que ver con un deseo de agradar a Dios, con la forma en que vivimos con nuestro esposo o esposa. Y ciertamente no tiene nada que ver el amor que necesita en medio de su lucha por vivir en la manera en que Dios le ha mandado en este mundo caído. Es también terriblemente ciego. Nosotros estamos tan enfocados en los errores de nuestro cónyuge que estamos ciegos a los nuestros. Olvidamos cuán frecuentemente fallamos, cuánto pecado mancha todo lo que hacemos y cuán desesperadamente necesitamos la gracia que no estamos dispuestos a dar. Esta manera de vivir cambia a nuestro amante en adversario y nuestra casa en una zona de guerra. Sin embargo, todos hemos sido seducidos por el poder de la falta de perdón. Todos hemos usado el pecado de otro en su contra. Todos hemos actuado como jueces. Todos hemos pensado que somos más justos que nuestro cónyuge. Hemos usado el poder de la culpa para conseguir lo que queremos cuando lo queremos. Y al hacerlo hemos hecho un daño serio a la fina losa de nuestro amor marital. Parece casi demasiado obvio decirlo, pero el perdón es una manera mucho mejor. Es la única manera de vivir en una relación íntima a largo plazo con otro pecador. Es la única manera de negociar a través de las debilidades y errores que marcarán diariamente tu matrimonio, de lidiar con el dolor y la decepción y de restaurar la esperanza y la confianza. Es la única forma de proteger tu amor y reforzar la unidad que has edificado. Es la única manera de no ser secuestrado por el pasado y de dar a tu matrimonio la bendición de un nuevo y fresco comienzo. El costo del perdón es grande, pero la cosecha es una cosa hermosa. Así que es vital entender lo que es el perdón y qué es lo que hace. ¿Qué es el perdón? Aquí está lo que tienes que entender. El perdón es un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal. Ambos aspectos del perdón son esenciales en el orden en el que los he presentado. Cuando has sido ofendido en palabra o hecho por tu esposo o esposa, tu respuesta tiene que ser moldeada por un compromiso inmediato que haces ante Dios. El perdón comienza cuando le das tu ofensa al Señor. Esto no significa que actúas como si lo errado sea correcto. Significa que tú ya no cargas la ofensa contigo, amargura, y no tratas a la otra persona a la luz de la ofensa, juicio. Te encomiendas a la misericordia y a la justicia de Dios y te entregas a vencer lo malo con lo bueno. Mira los principios explicados por Pablo en Romanos 12, del 9 al 12. Tú te comprometes a responder a tu cónyuge con la misma gracia que has recibido. No te insertas a ti mismo en la posición de Dios y aplicas el castigo por sus ofensas. Ahora, esto no significa que comes la ofensa y actúas como si nada ha pasado. No significa que pretendes que no fuiste afectado, ofendido o herido por lo que tu esposa dijo o hizo. De hecho, la Biblia llama al que ha recibido la ofensa a ir al ofensor y mostrarle la ofensa. ¿Estás confundido? ¿Parece una contradicción lo que dije?
Es aquí donde el orden de las partes del perdón es esencial. La razón por la que tienes que empezar con darle la ofensa a Dios es para que cuando vengas a tu cónyuge, vengas con la actitud correcta, la gracia, y con la meta correcta, la reconciliación. El perdón vertical limpia tu corazón de la carga de amargura y condenación para que puedas enfrentar a quien te ofendió con su error de una manera noble, paciente, amorosa, humilde y alentadora. Algo importante se debe decir aquí. Esposos, no es espiritualmente útil para ustedes o amoroso para sus esposas actuar como si lo que no está bien estuviera bien. Esposas, no es bueno para ustedes ni cordial para tu esposo actuar como si un pecado contra ti estuviese bien. La Biblia no nos llama en ninguna parte a sonreír y soportar las ofensas por causa de nuestra relación. De hecho, estoy persuadido que nuestro silencio frente a la ofensa no es motivado por un deseo de amar al otro, sino por no querer lidiar con el difícil proceso de una sincera y amorosa confrontación. Callamos no porque amamos a nuestra esposa, sino porque nos amamos a nosotros mismos y no queremos ponernos en una situación incómoda. Cuando fallamos en traer estas cosas a la luz, ellas se regocijan en la oscuridad de nuestro pecaminoso corazón, y nuestro cónyuge no se beneficia con la convicción y la confesión que le ayudaría a crecer y a cambiar. Como ves, mientras la primera parte del perdón es judicial, es decir, encomendarle la ofensa a Dios, quien es el único capaz de juzgar, la segunda parte es relacional. Es una transacción de gracia entre la persona que ha cometido la ofensa y la persona que ha sido ofendida. Ahora, atiende cuidadosamente a lo que voy a decir. No puedes perdonar relacionalmente a alguien que no te ha pedido el perdón. El patrón bíblico es este: alguien confiesa, tú perdonas. Es por eso que vas a la persona. Vas como un instrumento de Dios con la esperanza de que sus ojos sean abiertos, que su corazón se quebrante y que responda confesando su pecado y pidiendo perdón, el cual ya se lo has dado porque tú no estás abrigando amargura en tu corazón. Con frecuencia perdonar es un proceso, no un evento. Puede ser que te encuentres regresando a los viejos y amargos pensamientos, enojándote otra vez y con la necesidad de confesar eso al Señor en busca de su ayuda. Puede ser que sucumbas y juzgues a tu cónyuge aunque te has propuesto no hacerlo y que necesites confesar ese pecado a él o ella. Tal vez quien cometió la ofensa está pasando un mal rato al ver y reconocer lo que ha hecho. Esto puede significar que tengas que ir a tu cónyuge más de una vez, recordándoles que hay un pecado entre ustedes y que aún no ha sido resuelto, y que por esa razón hay una grieta en su relación y la necesidad de reconciliarse. Tu propósito no es acosar a tu cónyuge para que confiese, sino dejarle saber que la amas tanto que te duele que haya ofensas en el camino de la unidad y el entendimiento que deberían experimentar. Pero hay que decirlo de nuevo. No puedes perdonar a alguien en el sentido que tiene el perdón en cuanto a la relación hasta que la persona busque ese perdón. ¿Cuándo es necesario el perdón? Hay otra distinción que es necesario hacer. El llamado bíblico a la confesión y el perdón debe ser seguido solo en casos cuando un esposo o esposa ha hecho algo que la Biblia llama pecado. No necesitas pedir perdón cuando has hecho algo causado por tu debilidad humana, como olvidar, en medio del trajín del día, recoger algo en la tienda. Está bien comunicarle a tu cónyuge que te sientes apenado por el olvido y por la inconveniencia que esto haya causado. No tienes que pedir perdón por accidentes, como si al mover una alfombra arrojas una pieza fina al suelo y se rompe. De nuevo, es correcto expresar tu pena por la pérdida, pero en tales casos no necesitas el perdón de tu cónyuge. No necesitas pedir perdón por diferencias de personalidad o de perspectiva. No hay nada malo en que vean las cosas diferente de como la ve tu esposo o esposa. Dios es el autor de tu historia. Él determinó las influencias que te moldearon, luego los unió en la íntima comunión del matrimonio. Las diferencias no son malas, pero lo que hacemos con ellas pueden serlo. No tienes que pedir perdón por intentar hacer algo y fallar. Tal vez le dijiste a tu esposa que podías arreglar algo y no pudiste.
Esto no es un pecado contra tu esposa y no requiere confesión y perdón. Es una muestra de amor. Sin embargo, dejarle saber que lamentas las molestias que le causaste por tu incapacidad de hacer el trabajo. El perdón es una determinación vertical y una transacción en la relación que debe darse en momentos cuando el pecado se ha interpuesto en el camino de la unidad, el amor y el entendimiento que Dios nos invita a disfrutar como sus hijos en el matrimonio. Levanta la carga de nuestros hombros para no llevar los errores y restaura lo que se ha fracturado. Mientras más dispuesto estés a perdonar, más vas a experimentar sus bendiciones. Mientras más experimentes sus bendiciones, más rápido vas a ser para entregarte al ciclo de estar dispuesto, confrontar, confesar y perdonar. Comenzarás a vivir en los beneficios de las cuentas cortas entre tú y tu cónyuge. Amarás el hecho de que no hay problemas abiertos y grandes entre ustedes. No tendrán closets que vaciar y estarán agradecidos, y en su gratitud se apreciarán más el uno al otro y apreciarán más a aquel que los llamó a perdonar. Adiós. Lo que el perdón requiere y lo que trae a cambio. El perdón es una inversión en la relación de cada uno de ustedes con Dios y en su relación uno con el otro. Como en toda inversión, hay un costo envuelto. En cualquier inversión que hacen, su preocupación es que el retorno sea mayor que el costo, así que es importante que consideren los requerimientos y la ganancia del perdón para ustedes y su matrimonio. El perdón requiere humildad. Es solo cuando realmente creemos que la vida es mayor que nosotros, que hay algo más importante que nuestros deseos, necesidades y sentimientos, y que tenemos vida y respiramos para los propósitos, planes y alabanzas de otro, que seremos capaces de perdonar. Cuando nos paramos en el centro de nuestro propio universo con nada más importante que nosotros mismos, no hay nada más ofensivo que el pecado que se hace contra nosotros. O cuando el orgullo nos hace pensar de nosotros mismos como justos, sin duda más justos que la persona con la que vivimos, entonces se nos hace difícil perdonar. El perdón es mucho más fácil para la persona que vive consciente de la realidad de cuánto necesita también ser perdonada. Nadie da gracia mejor que quien está convencido que la necesita también. El perdón también requiere compasión. La compasión es ser movido por el conflicto del otro, aunado a la acción para ayudarle. Esposos y esposas, ¿sienten compasión cuando su cónyuge peca contra ustedes? ¿Son tocados por el conflicto de su cónyuge con el pecado? ¿Lamentas cuando ella enfrenta la decepcionante realidad de sus faltas una y otra vez? ¿Te entristeces por él en los momentos cuando es fácilmente atrapado? ¿Se ponen el uno al lado del otro en el peor momento haciendo lo que pueden para aliviar la carga de la lucha de su cónyuge con el pecado? Tú perdonas a tu esposa porque la amas, y porque la amas te preocupas por ella, y por el conflicto que enfrenta con el pecado. Tú sabes lo que es proponerse hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo, si no, mira Romanos 7. Tú perdonas a tu esposo porque por la gracia de Dios lo miras con ojos de ternura en lugar de verlo con ojos de juicio. El perdón requiere confianza. No es tanto un acto de fe en tu esposo como de fe en Dios. Tú crees que Dios está contigo, crees que su palabra es verdad, crees que aquello para lo que te llamó es justo y bueno. Tú crees que Él te dará lo que necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer, que tu identidad es segura aun si tu cónyuge te rechaza y no busca tu perdón. Crees que hay bendición al otro lado de las dificultades del perdón. Crees que cuando fallas y vuelves a ofender, Dios te perdona y te da el poder de cambiar. Por esa confianza en Dios estás dispuesto a perdonar a tu esposo o esposa. El perdón requiere autocontrol. Si vas a perdonar a tu cónyuge por haber pecado contra ti, tienes que decirte no a ti mismo, ejerciendo el autocontrol que solo Dios puede darte. Para perdonar tienes que decirle no a la amargura, lo cual te permite recibir una ofensa sin darle lugar a que se expanda en tu corazón y controle la respuesta a tu cónyuge. Tienes que decir no al deseo de responder con palabras airadas y acciones de venganza. Tienes que decir no al impulso de compartir tu ira con un familiar o amigo. Darle lugar a esas cosas no es nunca el preludio del perdón. El perdón requiere sacrificio.
Anteriormente dije que eludimos acercarnos a nuestro cónyuge cuando nos ha ofendido porque nos amamos a nosotros mismos más que a él o a ella. Tal vez esto te parezca áspero, así que déjame explicarlo. El amor a uno mismo raramente es algo de lo que nos damos cuenta. Quizá de lo que estás consciente es que le temes al rechazo, a ser arrastrado a un largo debate, o a que tu esposa se enoje y que te lance todos tus errores en la cara. En breve, no quieres exponerte a todos los posibles peligros de confrontar amorosamente a tu cónyuge por algo que él o ella ha dicho o hecho, pero no ha reconocido. ¿Ves lo que estás haciendo? Estás optando por la autoprotección, no en lo que sería útil para tu cónyuge, para ti, para tu matrimonio y para agradar a Dios. El perdón requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestro deseo por la seguridad, la comodidad, la paz y la paz superficial del silencio, y que como un acto de fe enfrentemos lo que no queremos para ayudar al otro y alcanzar la reconciliación en nuestra relación. Hay una cosa requerida por el perdón que es más importante que todos los que hemos visto aquí. El perdón requiere recordar. ¿Por qué somos tan hábiles para recordar las debilidades, errores y pecados de otros y tan adeptos para olvidar las propias? ¿Por qué somos tan buenos para ver las maneras que otros necesitan ser perdonados, pero olvidamos cuán grande es nuestra necesidad? Cuando estamos llenos con la congoja de nuestro pecado y con gratitud por el maravilloso perdón que nos ha sido dado, encontramos gozo en dar a nuestro cónyuge lo que hemos recibido. Quizás un estilo de vida de falta de perdón esté enraizado en el pecado del olvido. Olvidamos que no hay un día en nuestras vidas en que no necesitemos ser perdonados. Olvidamos que nunca nos graduaremos de nuestra necesidad de gracia. Olvidamos que hemos sido amados con un amor que nunca habríamos ganado, alcanzado o merecido. Olvidamos que Dios nunca se burla de nuestras debilidades, nunca encuentra gozo en lanzarnos nuestras fallas en el rostro, nunca nos amenaza con darnos la espalda y nunca hace que compremos su favor. Cuando tienes profundo aprecio por la gracia que has recibido, tendrás un corazón listo para perdonar. Esto no significa que el proceso será cómodo o fácil, pero significa que puedes ir a tu necesitado cónyuge recordando que tienes tanta necesidad de lo que vas a dar como la tiene él o ella. Una mejor cosecha. Sí, tú puedes llevar contigo esa lista, puedes escoger castigar a tu esposo, puedes escoger que la desilusión se convierta en distancia, que el afecto se convierta en disgusto y que el deseo de compañerismo se transforme en la búsqueda de un escape. Tú puedes saborear la triste cosecha de una tregua marital en la que muchas parejas viven, o puedes plantar semillas mejores y celebrar una mejor cosecha. La cosecha del perdón es la que todo matrimonio quiere. El perdón estimula el aprecio y el afecto. Cuando nos perdonamos diariamente no nos vemos a través de los lentes de nuestras peores faltas y más grandes debilidades. Cuando hablamos honestamente, lloramos y oramos y nos arrepentimos y reconciliamos. Nuestro aprecio uno por el otro crece y nuestro afecto se profundiza. Entonces dejamos de mirar a la otra persona como el enemigo. Dejamos de protegernos de él o de ella y comenzamos a trabajar juntos para levantar paredes de defensa contra las muchas amenazas que existen para el matrimonio en este mundo caído. El perdón produce paciencia. Cuando respondemos a la manera de Dios en un estilo de vida de confesión y perdón diarios, comenzamos a experimentar cosas que nunca pensamos que veríamos en nuestro matrimonio. Comenzamos a ver quebrarse patrones malos, a vernos cambiar el uno al otro y que el amor que se había enfriado se vuelva nuevo y vibrante otra vez. Experimentamos que en los momentos difíciles Dios nos da la gracia para no ceder a las poderosas emociones y deseos que nos llevarían por el rumbo equivocado. Y vemos una y otra vez la ayuda práctica y el rescate que su sabiduría nos brinda. Todo esto significa que ya no entramos en pánico cuando suceden cosas erróneas entre nosotros. Ya no tomamos las cosas en nuestras propias manos en medio del temor al dolor y a la retribución. Ya no tratamos de ser la conciencia o el juez del otro. No. Ahora estamos mucho más relajados ante los errores y dispuestos a seguir pacientemente el plan divino de estar dispuestos a confrontar, confesar y perdonar.
Hemos llegado a entender que su gracia es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos en nuestro matrimonio. Así somos capaces de descansar y esperar, sabiendo que Dios está obrando, aun cuando estemos exhaustos y desanimados, y que Él no cesará de trabajar hasta que su obra en nosotros y en nuestro matrimonio se complete. Pero hay una cosa más. El perdón es el terreno fértil en el cual la unidad del matrimonio crece. Cuando vives cada día en un patrón de perdón y confesión, estás renunciando a tu propio método para seguir uno mejor. Tu matrimonio deja de ser una competencia diaria para ver quién va a lograr las cosas a su manera. Ya no verás a tu cónyuge como una amenaza, preguntándote cuándo va a volver a inmiscuirse en el camino de lo que tú quieres. Ya no estás obsesionado con tu comodidad, placer y conveniencia, y con el temor de cuando tu compañero o compañera lo fuese a interrumpir. No, el perdón los pone a ambos en la misma página. Ambos han sometido sus deseos a los deseos de otro. Ya no trata de edificar su propio pequeño reinado matrimonial. No, ahora juntos viven para el reino de Dios. Ahora viven con la misma clase de expectativas y reglas. Ahora tienen la misma manera de pensar acerca de los problemas y de cómo resolverlos. Y juntos celebran lo que Dios les ha dado, conscientes de que nunca podrían haber hecho esto por ustedes mismos. Ahora experimentan una unidad como nunca antes, porque el perdón los ha liberado para un propósito más alto y un mejor plan cotidiano. ¿Recuerdan a Jairo y a Serena? Dios puso algo en sus vidas para mostrarles un mejor camino. Sí, ellos aún están en guerra, pero ya no el uno contra el otro. Juntos están batallando contra el enemigo que los acosa a ellos y a su matrimonio. Habiendo hecho esto, Jairo y Serena están ahora muy agradecidos de que el perdón los ha liberado de la guerra uno contra el otro, la cual ellos eran muy buenos para hacer.